Bueno, retomamos nuestra conversación mensual sobre educación con Educación 2020, así que vamos a tomar contacto con Javiera Martínez, coordinadora de política pública en Educación 2020. Justamente, Javiera, ¿cómo estás? Gracias por conversar con Radio Usach. Hola, bienvenida. Hola Iván, hola Nadia, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Perfectamente. Oye, Javiera, desde más o menos, entiendo yo, 2 semanas atrás, creo que fue el 12, que empezaron las vacaciones de invierno, miles de niños, niñas, adolescentes han estado disfrutando este descanso, supongo. Sin tareas. Claro, sin tareas, pero en pandemia, ¿qué tanto de descanso entre el encierro? Pero bueno, esa harina a otro costal. Pero el tema es que para muchos terminan mañana las vacaciones y ya el lunes estarían retomando. ¿Quiénes vuelven a clases presenciales este lunes? Y yo creo que ya vamos a empezar a ver en los noticieros ese famoso despreciable nombre del super lunes, que yo creo que no infunde nada más que miedo al final, así como, digamos, ansiedad por un lunes que va a venir, en especial el domingo en la noche, ¿no? Sí, así es. Quizás ahí lo que hay que partir como clarificando es que va a ser un poco distinto un superlunes, porque no van a volver todos los establecimientos educacionales a clases. El nuevo plan paso a paso que lanzó el gobierno hace un par de semanas atrás decía que la vuelta a clases ahora puede ser desde fase 1 incluso, pero es voluntario para las familias. Y lo que nosotros hemos visto hasta ahora, por ejemplo, es que hay sostenedores que han decidido aplazar la decisión de volver, por ejemplo, tomarse esta semana que viene, esta última semana de julio, para evaluar con las comunidades educativas, con los consejos escolares, la decisión de volver. Otros sostenedores, otros municipios, lo que están haciendo están evaluando las condiciones que tienen actualmente las escuelas para la vuelta a clases. Entonces va a ser un poco diferente. También hay que entender que no todos los estudiantes y las estudiantes de las escuelas van a volver. Hay algunos de ellos que por razones de enfermedad familiar, una situación personal, no van a poder estar presencialmente. Entonces va a ser un poquitito distinto a un super lunes, diría yo. Javiera, qué interesante eso último que tú comentas, porque hemos escuchado mucho en la discusión pública frases como ellos no vuelven porque no quieren finalmente. Entonces, ¿de qué forma ustedes en Educación 2020 visualizan esta discusión como un problema público donde la educación se cruza con otros factores que están inherentes en nuestra sociedad, como el acceso a la tecnología, como los distintos derechos, los distintos recursos con los cuales cuentan las familias, e incluso, por supuesto, la salud, que está muy presente ahora en la conversación en pandemia? Claro, sí, efectivamente el tema de la vuelta o no vuelta no tiene tanto que ver con la voluntad, el querer, muchas veces para las familias, como tú bien dices, Nadia, sino que tiene que ver con si cuento con todas las condiciones para volver seguro, si es que me tocó, por ejemplo, tener que quedarme a cargo del cuidado de un hermano o de una hermana pequeño porque mis papás los dos están trabajando. Entonces, si es que tengo un abuelo, un familiar enfermo que se puede contagiar, tampoco voy a poder volver. Lo que pasa en muchas de las familias es que el riesgo, el miedo de la circulación del virus en el transporte público, por ejemplo, también puede poner en riesgo a las y los estudiantes. Entonces, ahí también hay un tema que clarificar, o sea, que muchas veces quienes tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a los colegios en transporte en sus autos, es mucho más seguro y la tranquilidad y que van a estar bien es mucho mayor. Por eso lo importante es que, entre las medidas que anunció el gobierno hace un par de semanas atrás, ellos anunciaron que iban a existir más recursos disponibles para que las escuelas pudieran en el fondo asegurar todas las condiciones necesarias para que los niños estuvieran seguros, para que las familias puedan estar tranquilas y confiadas con esta vuelta a clases. Y también la Superintendencia de Educación ya ha estado anunciando en varios medios que en el fondo se está realizando toda la fiscalización de que esas condiciones están disponibles en las escuelas. Oye, Javiera, pero dentro de toda esta medida, no sé si nos puede ayudar a precisarlo un poco, porque también distintas organizaciones educacionales, bueno, los mismos colegios, también colegios de profesores, entre otros, se han manifestado porque han dicho también que no son suficientes, así que si podemos hacer quizá un análisis ahí crítico puntualizando cuáles son las medidas que se han anunciado de parte de la autoridad, pero también cuáles hay que quizá a seguirle haciendo hincapié, por ejemplo, para seguir apoyando también la educación a distancia. Sí, bueno, efectivamente han habido como en el fondo reclamos o exigencias desde el Colegio de Profesores y también otros organismos, porque si bien se han flexibilizado el uso de algunos recursos, tampoco habían aumentado tanto los recursos disponibles para
para incurrir en nuevos gastos que tienen que ver con que las escuelas, por ejemplo, puedan adecuar la infraestructura, puedan comprar más elementos de protección personal para los niños y para los profesores, las y los profesores. Entonces, efectivamente, en el nuevo anuncio que hizo el gobierno, se anunciaron recursos adicionales para complementar, en el fondo, todo lo que tiene que ver con aumentar las medidas de protección y seguridad para las comunidades educativas. Y tal como comentas tú, Iván, hay un tema que nosotros con UNICEF y con América Solidaria, que estamos trabajando en un proyecto que se llama Recreando el Aprendizaje en Pandemia, hemos venido mencionando insistentemente hace más de un año atrás ya, que tiene que ver con que no nos podemos centrar solamente en la presencialidad y en la vuelta a clases como el único mecanismo. Sabemos que la situación es poco certera hacia el futuro, no tenemos muy claro qué va a seguir pasando y cómo va a seguir evolucionando la pandemia, y por lo mismo es súper importante que, complementario a todas las medidas que se tomen para volver a clases, porque efectivamente la escuela no se reemplaza con la educación a distancia, todas esas medidas se puedan complementar con mayor conectividad, mayor acceso a dispositivos, mejor preparación de las y los docentes para trabajar a distancia. También es importante, por ejemplo, que las y los estudiantes cuenten con mayores herramientas para gestionar el conocimiento a distancia. Nosotros sabemos que hoy Internet tiene mucha información disponible, entonces, cómo ellos se convierten en mejores aprendices cuando tienen instancias de aprendizaje que son más autónomas. Entonces, como todo ese otro desafío tiene que ser asumido de igual manera por las autoridades, porque es igualmente importante que la vuelta presencial a clase. No, de todas formas, para quienes se suman a nuestra conversación, les recuerdo que estamos conversando con Javiera Martínez. Ella es coordinadora de Política Pública de Educación 2020 en nuestro panel mensual, ¿no? De educación, y ahora educación, virtualidad, políticas públicas, tantas cosas que se van cruzando, ¿no? Y les recuerdo que si ustedes también nos quieren hacer sus preguntas y sus comentarios de su experiencia en pandemia, nos pueden mandar un mensaje al más 569-8881-5017. Javiera, ¿cuántos papás, profesores que nos están escuchando en este momento están decidiendo qué hacer finalmente? Porque cuando se habla de los dolores, ¿no? Como dice la frase, esto no solo afecta a todos los estudiantes, sino que también afecta a los profesores y a las distintas comunidades educativas que tú señalas. ¿Qué consejos o quizás qué observaciones ustedes han identificado que podríamos compartir con toda la comunidad para quizás bajar un poco el nivel de estrés? Incluso Iván lo comentaba al principio de ese día domingo, ¿no? Que nos estás echando a todos un poco en el horizonte. Sí, estamos todos un poco ansiosos por lo que pueda pasar el lunes. Yo creo que es importante, primero que todo, entender que estamos todos aprendiendo juntos sobre cómo va a suceder esta vuelta a clase en el contexto de una pandemia. Entonces, desde ahí, yo creo que un primer consejo es como la flexibilidad, ¿no? O sea, las escuelas están aprendiendo cómo educar presencialmente en una pandemia, las familias tienen que aprender también a confiar en el fondo como en el trabajo que están haciendo las escuelas. Entonces, desde ahí es súper importante como esa flexibilidad de que es un proceso en el que se están haciendo un montón de esfuerzos los municipios, los servicios locales de educación, los colegios particulares subvencionados, los particulares pagados. Entonces, es un esfuerzo que están haciendo por montar un sistema bastante distinto al que estábamos acostumbrados. Nosotros tenemos que pensar que en general el promedio de niños por sala de clase en Chile podía ir entre los 30 y 35 niños. Eso ya no va a poder ser. Entonces, todo el desafío de gestión, de organización de una escuela es tremendo. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que la vuelta a la presencialidad va a implicar, como yo decía, que algunos alumnos van a volver a clases, a sus escuelas, pero otros alumnos van a seguir aprendiendo a distancia. Entonces, ahí el desafío que se va a imponer a la labor de docentes y directivos, eso es un tremendo ejercicio a nivel de gestión escolar. Entonces, súper importante estar como entender y ser empáticos respecto a que ese proceso probablemente va a tener ajustes y que vamos a ir todos aprendiendo juntos, y también la importancia que tiene la toma de decisiones también a veces más participativa, y también hacia las escuelas, como ir sondeando cómo se sienten los apoderados, las familias y los niños con esta vuelta a clase. Sabemos, por ejemplo, que hay municipios que han tomado la decisión de como decidir junto con sus comunidades si es que van a volver a la presencialidad y cuándo van a volver. Nosotros en Educación 2020 la próxima semana vamos a lanzar una encuesta que se llama Estamos Conectados. Es la tercera versión de esta encuesta que aplicamos en el contexto de la pandemia, y ahí hay un montón de información respecto
como de qué tan seguros se sienten los papás y las mamás de enviar a sus hijos a clases, como también qué tan seguras se sienten las escuelas con la vuelta a clases, qué condiciones para ellos son súper importantes que estén para sentir confianza de volver a la escuela. Y ahí, bueno, nosotros esperamos poder aportar con la información que nos entregue esa encuesta, que es de alcance nacional, donde encuestamos a estudiantes, a docentes, a directivos y apoderados, aportar con información al debate que permita ir apoyando la toma de decisiones en esta materia. Javiera, y esta encuesta, que es la tercera, de hecho estamos conectados, da cuenta de un panorama, yo creo que va a ser súper útil en particular para, bueno, lo que estamos hablando, el retorno a clases post vacaciones de invierno. Pero un escenario también que no sería tal, o que está fuertemente, digamos, pintado por cómo ha sido la gestión también de la educación, digamos, en pandemia por el gobierno pre-vacaciones de invierno también y durante todo el 2020. O sea, no olvidemos que tenemos al ministro de Educación justamente con una acusación constitucional ingresada en su contra justamente por la gestión en materia de educación durante la pandemia. Entonces yo, y recordando lo que tú decías hace minutos atrás, el gobierno tiene que asegurar cierta cosa y bueno, el secretario de Estado en su momento decía que han hecho todo lo necesario en un contexto complejo, etcétera, pero no solamente por tus palabras, sino que también por lo que han dicho los diputados que han ingresado este libelo. Me quedo con la sensación de que al parecer no han hecho realmente todo lo necesario. ¿Qué es lo que tiene que cambiar entonces ahora lunes, que vuelven nuevamente las clases, o para algunos presencialmente, para que de alguna forma haya una vuelta de tuerca? Porque tenemos esta acusación constitucional, o sea, digamos, el chicle se ha estirado a más no poder. Sí, sí. Yo quería partir mencionando que, claro, efectivamente el desafío como de enfrentar la situación de la pandemia era tremendo, incluyendo también para las autoridades. Y efectivamente han habido, o sea, lo que la evidencia nos muestra hasta ahora es que hay las brechas de aprendizaje que ya existían, siguen existiendo, porque nosotros tenemos brechas de aprendizaje fuertemente marcadas por nivel socioeconómico, y esas brechas se han intensificado en el contexto de la pandemia. Claro. Y en ese sentido, más allá de que han habido un montón de medidas y de iniciativas que se han implementado desde el nivel central para apoyar y orientar la labor de los establecimientos, efectivamente se requiere reforzar algunas de ellas, sobre todo lo que va a tener que ver, en el fondo mirando hacia el futuro, con la recuperación de los aprendizajes. Y ahí va a ser clave como aquellas medidas que permitan focalizar en las poblaciones de estudiantes que se han visto como mayormente vulnerado su derecho a la educación, ya sea porque no tienen conectividad, porque han tenido que salir del sistema escolar para asumir una labor de trabajo, para aportar a la familia, para tener que cuidar a algún miembro de su familia. Entonces, nosotros creemos que es importante centrar también la discusión como en el rol que tienen que tener las autoridades, pensando en lo que viene con la recuperación de aprendizaje. No, eso es sí. pero un temazo el que tú comentas, Javier, y definitivamente va a ser algo que vamos a tener que seguir abordando en nuestras conversaciones con Educación 2020, y finalmente tratar de pensar de que todo este contexto y aprendizajes ojalá puedan culminar en una política pública de Estado, ¿no? Más que de un gobierno en específico o de una autoridad en específico, para que de este modo pueda perdurar en el tiempo y también pueda ser sostenible, ¿no? Porque cuando pensamos a corto plazo tampoco podemos visibilizar cambios más estructurales, ¿no? Efectivamente, y claro, como mencionaba, si ya nuestro sistema educativo tenía un montón de desafíos en términos como de equidad, en términos como de resultados de aprendizaje en sí mismo, todos esos desafíos que teníamos se intensificaron con esta situación, y yo creo que la pandemia ha venido a visibilizar la importancia que tiene como de prepararnos mejor para enfrentar situaciones como de emergencia, por decirlo de alguna forma. También confiar, la importancia que tiene confiar en todas las personas que toman decisiones en los territorios, los directivos, los docentes, los niveles intermedios, los sostenedores. Como también es importante potenciar el rol que tienen ellos para la toma de decisiones y entregarles más espacio para que ellos decidan acorde a las necesidades que ellos ven en sus comunidades, y acompañar siempre esa labor. Siempre es importante que esa labor vaya acompañada no solamente de orientaciones, sino que de apoyos concretos que son recursos, que es financiamiento, y también orientaciones. No, definitivamente. Vale, Javiera. Oye, muchas gracias por conversar con nosotros, coordinadora de Política Pública en Educación 2020, justamente haciendo la antesala de lo que va a ser este retorno a clases post vacaciones de invierno. Así que también recordarle el WhatsApp más 569 88 81 57, que nos cuenten cómo va a ser esta experiencia de ustedes el lunes, que está a la vuelta de la esquina. Javiera, gracias por conversar con Radio Sacha. Abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien, chao. Chao. Chao.